tiempo es levantar una iglesia. Amén. Que no es proclamar sus derechos, sino para proclamar el evangelio de Cristo. Y que no claudiquemos, no estemos en dos aguas en estos tiempos. Por eso es que es un llamado a la supervivencia. Y cuando aquí nos refleja Isaías, si no nos hubiese dejado un resto pequeño, que eso significa es un remanente. Y en la palabra se refleja en varios versículos qué es lo que es un remanente. Y el remanente solamente quiere decir, según en el hebreo, que se dice, ¿verdad? Shear o Yeter, lo que queda, lo que sobra, los restos, el residuo, los supervivientes. En griego, pequeño grupo de fieles, pequeño grupo de seguidores, leima, loipos. Es la parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción y que a su vez forma el núcleo de una posible nueva comunidad. Y Dios así lo hizo con Israel y actualmente con la iglesia. Ambos pactos, el viejo y el nuevo, estipuló de que sí va a salir un remanente. Llegó a significar que el meollo espiritual de una nación que iba a sobrevivir el juicio de Dios se convierte en el germen del nuevo pueblo de Dios. De ahí va a depurar, a surgir, a llevar un pueblo para él. Así que vemos en la escritura esta palabra de remanente. Vemos en Miqueas, vemos en Sofonías y en Zacarías que vieron ese regreso glorioso, el triunfo de un grupo, ¿verdad? De un remanente. Y hasta Isaías le pone a un hijo ese nombre bien lindo, Sear Yasub, que quiere decir remanente, un remanente que volverá. Profético. Por eso es que tenemos que marcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que nazcan en estos tiempos, porque cuando nacen en estos tiempos, mi hermano, hay propósitos fuertes y tenemos que marcar a nuestros hijos. Cuando vemos en el remanente en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que significa aquí? El resto pequeño, elegido por Dios, ha seguido de generación en generación representando a ese Dios que ellos proclaman, a ese Dios que profesan. Y una y otra vez la mayoría de ese pueblo apostataban. Y luego le voy a decir que es apostatar. Pero de esa apostasía, de ese grupo, sacaba siempre un remanente. Algunos tomaban la decisión de serles fiel a Dios. No iban a doblar sus rodillas ante otros dioses. Por eso que apostataban. Y Abraham, sabemos que Abraham, ¿verdad? Sale el pacto, el nuevo pacto de Abraham, que fue confirmado allí en el Sinaí. Dios designó a este remanente como el grupo al que se proponía a enviar a nuestro Señor, al Mesías. De ahí iba a salir, iba a surgir el rey que reina en nuestros corazones.
Por eso tenía que depurar. Tenía que sacar de ese pueblo grupo pequeño de aquellos que no doblaban sus rodillas ante otros dioses. Generalmente los israelitas sobrevivían a calamidades como guerras, cautiverios, peste, hambruna. Estaban, miren, ahí al borde de la extinción. Pero tenemos un Dios que es misericordioso. Estábamos cantándole, la estábamos alabando. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y él lo que hacía era preservar ese remanente. Y nada más y nada menos que de esos muchos quedaban pocos. De ese mucho quedaban pocos. Aceptando las responsabilidades, aceptando los privilegios del pacto eterno, y se proponían a echar raíces bien profundas, fundamentándose que en la palabra. Y también daban fruto. Se veía, como dice Jesús en los evangelios, por sus frutos los conoceréis. Ahora en el Nuevo Testamento, Pablo presenta en el libro de los Romanos que este remanente está dentro de la iglesia cristiana, la novia de Jesucristo, porque Él va a venir a buscarla. Él va a venir a buscar a la novia, la futura y fiel esposa, que va a ser la heredera de sus promesas, la que va a tener los privilegios, la sucesora del judaísmo, como depositaria de la voluntad revelada de Dios. Va a ser representante del reino. Eso somos, hermanos. Va a ser instrumento. Vamos a ser instrumento escogido para la proclamación del evangelio, para que podamos expandir el reino de Dios, para que vengan al reino hombres y mujeres y que sean parte del remanente. Pablo también aplica que el remanente a los judíos en sus días allí, cuando estaba él, les decía: ustedes también, si aceptan a Cristo, ustedes van a estar dentro de esta gracia. Porque no tan solo los gentiles, sino también los judíos. Ya el nuevo pacto ya es diferente. Ya ustedes tienen que dejar estos ritos. Ya una vez que ustedes tomen la decisión por Cristo, ya están dentro del nuevo pacto. Ya están bajo la gracia. Ya entonces van a estar en el remanente. Amén. Pero para que haya un efecto, debe haber una causa. Si sabemos que el remanente es el efecto, es lo que surge, tenemos que conocer cuál es la causa. ¿Por qué sucede eso de ese remanente? ¿Por qué Dios tiene que sacar siempre un pequeño grupo? Pues la causa es la apostasía. ¿Y qué apostasía? Es el abandono, el retroceso, el alejamiento o separación de. Y bíblicamente es una rebelión contra Dios por parte de alguien que profesaba la fe cristiana anteriormente. Vamos a ir a buscar en 2 de Tesalonicenses. Voy a 4 versículos que vamos a ir viendo referente a esto de lo que es la apostasía. En la apostasía nos muestra que va a venir antes de la venida del Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. La iglesia, ¿duerme o está despierta? Amén, aleluya.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Y leemos así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por ni carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cristo viene ya? El 3. Quiero que ustedes entiendan el 3. Si ustedes entienden el 3, se llevan esto para su casa, lo empiezan así como hacen los cabritos y las vaquitas que rumean y empiezan a comer de ese pasto y empiezan a traer y a tragar y a tragar, y entonces bien, y lo mastican bien, ustedes van a entender que lo que está sucediendo actualmente. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie. Nadie es nadie. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso va a suceder. Y eso va a suceder. Por lo tanto, estamos viviendo el tiempo que hay apostasía. El amor de muchos, ¿qué hacen? Se enfría, se alejan, abandonan. Y tenemos que tener cuidado. Por eso dice, nadie os engañe. Vamos a ir a Juan. Sí, Juan. Juan 6, 60 y 69. Vamos a leer de ahí. Juan 6. Juan 6 de 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de estos, les dijo, ¿estos os ofenden? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba, ¿verdad?, a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, se fueron y ya no andaban con él. Y dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro. Siempre hay uno que va a hablar. ¿A quién iremos? ¿Tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra te va a confrontar, hermanos y hermanas. Va a llegar un momento que la palabra confronta mi vida, mi condición de estado espiritual. Y no nos va a gustar.
Ya llega un momento que usted se resiste. Se fueron algunos. Eran muchos los que seguían a Jesús. Simplemente porque él decía que él era el maná. Que el de él, iban a comer, iban a beber. Por el sacrificio que él iba a hacer. Y eso como que no le encajaba en sus mentes. Eso como que no lo podían procesar, no lo podían creer. Y llega el momento de que, Jesús, esto está fuerte, esto está duro. Los mismos discípulos, los 12, los que estaban con él, los que comían, los que dormían, los que paseaban, los que llevaba con él juntamente para sanar, para libertar, aquellos que estaban escuchando palabra, aquellos que entendían la palabra, cuando tenían alguna duda le preguntaban, aquellos que estuvieron con él hasta, Juan solamente, porque los demás se fueron a huir en el momento que él estaba allí en la cruz. Pero ellos estaban murmurando, estaban diciendo, pero qué esto está fuerte, Señor, no podemos entender esta palabra tan... Es que tengo que cambiar unas cosas, tengo que renovar mi mente. ¿Sabe qué? Lo único que puede renovar nuestra mente es la palabra y la oración, por medio del Espíritu Santo. Procure hoy decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender las cosas que hay ahí y yo poder entonces caminar. Palabra profética hay en nuestras vidas, ¿sí o no? Pues entonces tenemos que andar creyendo, porque no creían. Y esto para ellos era fuerte. Y él les dijo, si ustedes también se quieren ir, ahí está la puerta. Tomen ustedes las mismas decisiones. Yo lo que les estoy diciendo es la verdad. Y ahí entonces, ¿qué le dijo Pedro? Ay, bendito, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Ellos tenían casa, ¿sí o no? Ellos tenían sus propiedades, tenían familia. Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién? Si solo tú eres el Hijo de Dios viviente. Conocemos que tú eres el Cristo. O sea que él confirmó que él creía, ¿verdad? Y conocía quién vino, quién estaba allí, que era Dios en presencia, encarnado junto con ellos. Vamos a 1 Timoteo. Ahí nos describe la apostasía, cuando uno retrocede, cuando uno vuelve atrás y decide no seguir a Cristo. Reniega la fe. 1 Timoteo 4. ¿Estamos despiertos? Amén. Aleluya. Dios es bueno y está hablando, porque yo sé que está hablando aquí, y yo quiero que ustedes sepan que hay un llamado a la supervivencia, ¿ok? Gracias, Señor. Tú eres bueno. Vamos a 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué? Apostatarán. ¿Qué quiere decir? Que abandonan, que retroceden, que se alejan, que se separan de la fe. Escuchando ¿qué? A
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Que ya usted ve que esa persona ya tiene ya su mente ya cauterizada con espíritu de error y de horror. Amén. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es que Bueno. es que Bueno. es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con qué, con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo usted y yo vamos a santificarnos? Por la palabra de Dios. ¿Y por más? ¿Y qué más? Oración. Vuelvo, repito. ¿Cómo usted y yo vamos a ser santificados? ¿Por qué? Por Palabra de Dios y oración. usted va a comenzar a ver cambios en su vida. La santificación es separarte para Dios. Y que empieces entonces a renovar tu mente a través de que de la palabra. Si usted no se empapa de la palabra y menos tiene comunicación con Dios, cualquier espíritu de error que usted escuche se va por ahí. Y aquí en esta casa no nos cansaremos que usted lea la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. ¿Sí, ese es el lema? Porque usted, cualquier cosa que sea sutil y diga, oye, sí, eso es verdad. Y si usted no está aquí, enseñado, enseñado. Porque cuando usted enseña, cuando usted aprende, usted empieza a reconocer la palabra, lo que es la palabra, el Espíritu de Dios, diciendo, esta es mi verdad. Cuando escucha otra cosa, el Espíritu te va a decir, eso no es verdad. Eso es falacia, eso son filosofías, eso son fábulas. Eso no es mío. Y usted tiene que discernir. Pide el don. Tengo que discernir lo que me dicen por ahí, lo que escucho, lo que me están predicando. Si está aquí. Hasta las profecías que vienen también. Porque hasta las profecías. Definitivamente va a haber falsos profetas y falsos maestros. Y eso es parte de ¿qué? De la apostasía. Es parte de la apostasía. Por tanto, usted y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Otra parte más de la apostasía. Hebreos 3, del 12 al 19. Vamos a leer. Ahí usted va a entender que hay una separación total. Cuando no creemos. Cuando usted y yo no creemos. Hebreos 3, 12 al 19 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes que exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos que participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza
del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios cuando quiera hablar, cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios te quiere soltar, cuando Dios te quiere corregir, cuando Dios te quiere animar, eso es parte de lo que hace la Escritura, que es útil para eso en nuestras vidas, que edifica nuestras vidas. Nosotros entonces tenemos que comprender y entender que si usted no valoriza lo que se le está dando y no lo toma, que eso es para mí, porque a veces creemos que las predicaciones son para aquel, es para aquella. No, es para cada uno de nosotros. Usted valore lo que se da aquí en esta casa, tanto en los estudios bíblicos, tanto en las predicaciones, porque aquí la gente se prepara. Amén. Aquí hay gente que se prepara. Aquí hay gente que ora. Los martes estamos orando. Venga los martes. La iglesia en estos tiempos necesita orar. Hay que orar. Hay que interceder. Porque así es el remanente, hermano. Hello. Si no se hace eso, el remanente ¿dónde está? Entonces comienza a dudar. Entonces comienza a alejarse. Entonces empieza a apostatar. Pues eso es un llamado a la supervivencia. Hay cosas en la vida que nos trastoca, hay cosas en la vida que nos detiene, hay cosas en la vida que las pruebas, como prediqué la vez pasada. Hay pruebas que hermanos son dolorosas. Pero enfócate, pon los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Que es el autor y consumador de nuestra fe. La vez pasada, las manos caídas y las rodillas paralizadas, hay que levantarnos. Cuando prediqué, mire hermano, hay cosas que todavía usted y yo tenemos que hacer. Mientras usted no se vea el dedo gordo que ya usted está muerto, entonces hablamos. Hablamos allá. Pero hay un momento que usted, si está vivo y está respirando, hay cosas que hacer. Elías se tiró en el Ebro y dijo, no, yo no puedo más. ¿Y tú sabes lo que le dijo el Señor? Todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Aleluya. Y por ese remanente yo voy a pelear. Dentro de las iglesias actualmente hay remanentes. Señor y mi Dios. La gloria es para Él. ¿Sí? Hay remanentes. Porque esto no es que los pastores se salvan, no. Espero que todo el mundo aquí se salve. Porque ¿qué? Es el grupo pequeño. Es un grupo, es un resto, es residuo. Él va a llevarse los que ya están escogidos, porque ya decidieron estar con él. No han doblado sus rodillas a otras cosas. Están enfocados. Están haciendo. Están caminando hacia su propósito, a su llamado. Mientras tanto, Elías le dijo, bueno, Señor, ¿qué hago ahora? El largo camino terrestre, tenemos que entonces ungir al rey y tenemos que ungir a Eliseo. Y tiene que preparar a Eliseo. Aquí hay gente que tiene que preparar a la otra gente. Hello. Porque nosotros no solo no podemos.
Los pastores no tienen un montón, no somos que tenemos tantos tentáculos, ¿no? Aquí hay gente que tiene el talento, tiene los dones, tiene la capacidad y la habilidad de que Dios le ha dado para hacer para él. Eso, ese señor. Pero es el remanente, los que sobrevivimos. Ese será el remanente, el que está enfocado. Las consecuencias de las apostasías, ustedes saben que son bien nefastas. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel cuando estaba en idolatría? ¿Empezaban qué? ¿Las guerras? ¿Sí o no? Habían hambre, habían peste, sufrían. Y hay momentos que nosotros cuando estamos en las pruebas, pues tenemos que sacar A, hermano. Hay que saber cómo sacar A. Juntémonos. Eso es. Juntémonos en amor. Juntémonos. Aquí no hay llanero solitario ni solitaria. Aquí todo el mundo tiene que tomar la acción, hacer llamado. Motivan. Las escrituras motivan. Me dice la palabra que usted y yo tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Sí o no? Me dice la palabra que yo tengo que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a tener reposo. Dios preserva a sí mismo un pequeño grupo de fieles que Él traerá seguro a través de cada juicio para poderlos recibir en el cielo. En el libro de Isaías dice que la tierra será juzgada y será destruida. Sin embargo, no importa lo que usted vea, lo que está sucediendo, Dios preservará un remanente fiel. Amén, gloria a Dios. Ese pequeño grupo, ese resto. Hay unos ejemplos. Noé y su familia eran 8, como dice el pastor, 8 gatos. Gatos no. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eran 8. El pueblo estaba corrompido. Ya estaba hasta aquí de ver tanta maldad, de tanto pecado. ¿Qué hizo? Voy a raer. ¿Y saben lo que es raer, verdad? Talar. Cuando tala el Señor, tala y ya no hay nada que viva. Ya no hay nada que viva. Así hizo con Sodoma y Gomorra. Y se lo dijo a Abraham. Y Abraham, si aunque sean 10 justos, que ni hay. Es que ni hay. Pero por favor, eso es una intercesión, ¿sabes? Tenemos que ser como Abraham. Vamos a interceder para que podamos ser salvos y nuestras familias sean salvas y aquellos que están en la iglesia, que están codeando, que también sean salvos. Y aquellas vidas que necesitan, hay que interceder. Y él le dijo, Lot, sus hijas, su esposa, envió a quiénes, a unos ángeles allá. Era tan depravado el lugar que los pobres ángeles los tenían, ¿cómo le dicen? Stalker. ¿Stalker se dice en inglés? Lo están persiguiendo. Están persiguiendo. Y esos papizongos.
Eran hermosos. Y el pobre Lot, no, tomen mis hijas, son vírgenes. Miren cómo estaba la mente. Errado. Hasta Lot podía darle a sus hijas, a esos perversos. Pudo salir con sus hijos, menos la esposa que se quedó mirando hacia atrás y se quedó. Fue destruido. Ahora actualmente eso está destruido, no vive nadie allí. Pero Noé tuvo que estar 100 años predicando, diciendo, viene la lluvia, viene el diluvio, viene Cristo, pronto viene Cristo, arrepiéntanse. ¿Cuántos evangelistas han predicado eso? Y yo me imagino a la gente, ay, esa gente está loca. Están diciendo eso y todavía no, Cristo no viene. Cuando la higuera florezca y sus vides nos den fruto. ¿Sabes lo que está esperando? Sí, que se evangelicen. Se va a evangelizar el mundo. ¿Saben qué? Ya está, actualmente la tecnología está tan avanzada que hasta un celular en un lugar que usted y yo remoto pueden estar escuchando. Usted no lo sabe. ¿Sí? Pero la otra profecía que se va de cumplir es cuando se haga el templo. Y cuando ese templo se haga, que usted y yo no sepamos cuándo va a ser, pero cuando se haga, ahí es que se va a sentar el hijo de la perdición, el anticristo. Y en un momento dado, usted y yo va a ver, pero ¿cómo fue eso? Tan rápido. ¿Y la iglesia qué hace? Durmiendo. Porque no ha oído el llamado a la supervivencia. Y esos son los que estamos pendientes, los que estamos sobrios, los que estamos velando, somos los remanentes. Y hubo un remanente, sacó el remanente y era Noé y su familia. De ahí salió algo nuevo, una comunidad nueva, ¿sí o no? Cuando Dios sacó también un remanente, pero era grande. El remanente que estaba en esclavitud en Egipto, que eran miles, millones de gente que atravesaron ese mar para llevarlos ¿a qué? A la tierra prometida. ¿Sabe que tuvieron que estar 40 años en el desierto? Y ahí fue el remanente. Murieron todos los que no creían, los que estaban apostatando. Murieron, no fueron a vivir allí. Ahora los que creyeron y la generación de 20 para abajo entraron y vivieron, guerrearon. El remanente. Gedeón pidiendo confirmación para pelear con los madianitas. Y Dios le dijo, mira, con 300 me basta. 300. Uy, si es un ejército más grande que el de nosotros. ¿Quién pelea? ¿Quién es Jehová de los ejércitos que ustedes llaman? De esos 300, de esa manada, de ese resto, pudieron vencer a los madianitas. Jesús, su pueblo pequeño, 12 nada más, eran 12.
12 gatos. 12 personas. Uno pues traicionado. Me lo traicionó, ¿verdad? Fue traicionado Jesús por él. Pero revolucionaron, hermano. Revolucionaron. De ese pequeño remanente, actualmente nosotros, gracias a eso, estamos aquí. Otro remanente, que es remanente de la gracia. Y es el llamado a sobrevivir y a ser superviviente. Vamos a ir a Mateo. Mateo 7. Jesús les dijo a ellos que aunque estén, ¿verdad?, ante el imperio romano, que ellos iban a salir, ¿verdad?, la iglesia. Pero les dijo que solamente unos pocos serían, ¿qué?, salvos. Mateo 7, vamos al 13. ¿Qué Jesús le dice aquí? Entra, ¿qué?, por la puerta estrecha. Estrecha, ¿verdad? Estrecha. ¿Qué más dice? Porque ancha es, ¿qué?, la puerta, y espacioso el camino que lleva, ¿qué?, a la perdición. O sea que la puerta bien grandota y ese camino largo y grandote te va a llevar ¿a dónde? A la perdición. Ahora la puerta estrecha, ahí va, dice ahí en el 13, y muchos son los que entran por ella. Y en el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ¿qué?, a la vida, y pocos son los que la hallan. Podemos tener espacios abiertos y hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Ay, vive la vida loca. Y en el Señor dicen que también vamos a vivir la vida loca. Esa es la puerta angosta que te va a llevar a la perdición. Pero la que es estrecha, la que yo tengo que estar rociando con mi hermano, vamos a cabemos en la puerta. Yo tengo que amarlo. Que vamos a tener tropezones. Que vamos a tener diferencias. Que vamos a tener malas interpretaciones, que vamos a padecer, que vamos a sufrir. Esa es la puerta estrecha. Que esos son los pocos, los poquitos, que no la encuentran, no la van a encontrar. Porque para ellos es mejor estar haciendo lo que quieran. Dios me comprende, Dios me comprende, Dios me comprende, Dios conoce mi corazón. Yo me arrepiento mañana, yo me arrepiento pasado, yo me arrepiento antes, y sigue decayendo, y decayendo, y entonces va a llegar a la apostasía. Y el remanente que va a buscar el Señor pronto, es pronto, va a ser pronto, hermano. Es pronto. Lo que estamos viendo ahora se está cuajando en el sistema mundial. Si usted ve las noticias, yo no sé. Si usted está viendo noticias, usted está viendo cómo se está preparando el sistema mundial. Y la iglesia duerme. Y entonces están en otras cosas. Característica del remanente.
son los que son del remanente, aquellos que pueden hablar de su fe en Cristo con todo denuedo, que no tienen miedo de hablar, que dice en donde quiera que estén, yo soy cristiano, yo soy cristiana. No de la secreta, no del callao, no, el que vive, el que se le nota, el que está ahí al frente diciendo no, yo difiero de estas cosas, no puedo compartirlas contigo, pero te puedo ayudar en otras. En toda situación donde el Señor se lo permita. Otra característica, que no tienen ninguna agenda escondida detrás. Amen. Son aquellas personas que no tienen algo que voy a hacer tras bastidores, que nadie se entere y todo está secreto. Que ni lo sepan los líderes ni los pastores. No tienen necesidad de cumplir un número obligatorio de horas de evangelización, ni de ganar miembros para la iglesia, ni de aumentar ingresos por ofrendas y diezmos, ni acumular puntitos y lamber el ojo para ser aceptos. La característica, otra más, no necesitan organizar eventos llamativos para manipular ni para hacer cante con otras personas, ni a nadie. Son personas íntegras. Íntegras. Son sencillos testigos de lo que Dios hizo en sus vidas, porque se le nota el testimonio. Cuando a ti te dicen, es que hay algo raro en tu vida, es Cristo. Dígalo, es Cristo. Se le nota. Son sencillos. Son aquellos que respetan y honran la genuina autoridad espiritual. Los que están bajo autoridad. La respetan. Aquellos que alcanzan tal reconocimiento, que pueden estar en una autoridad, no lo toman como una ocasión de levantarse por encima de sus hermanos, que al contrario se humillan aún más en el temor de Dios y se convierten aún más en siervos de sus hermanos. Son aquellos que son humildes, que aquellos no están orgullosos por lo que son, por lo que tienen, por la posición que tienen, sino que sirven. También son aquellos que son fieles. Que son fieles. Ese remanente es un remanente fiel. Dios no nos ha llamado a apostatar, a que lo dejemos todo, que echemos todo por la borda, que todo el sacrificio que hizo Jesucristo usted lo pisotee. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que seamos un remanente fiel. Ese remanente es el que se va a convertir, hermano, en la fundación del reino de Cristo aquí en la tierra. Cuando venga Cristo a reinar. ¿Se está visualizando? Dentro de ese remanente, que es el que va a buscar cuando suene la trompeta, usted lo escuche, usted se va. Vamos a estar allá en la boda del Cordero. Vamos a ser renombrados. Pero vamos a estar aquí 1000 años reinando con nuestro Señor Jesucristo. Yes. Y somos coronados. Y somos renombrados. Isaías 28:15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 28:15 dice:
por cuanto habéis dicho, y lo dije bien, se lo hizo bien. Dame el 16, perdona. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Piedra qué? Probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere, no se apresure. Dios nos va a reconocer. Te va a dar una piedra preciosa. Vas a estar coronado de gloria. Y vamos a lo último, Mateo 24. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Te adoramos, Rey de Reyes. Jesús mismo dijo en el 4: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá que peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será que principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis que aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y actualmente eso se está viendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán e engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, orad, pues vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, incluyéndonos a nosotros. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer,
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aleluya. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando allá su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, que Cristo está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está ¿qué? Cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie ¿qué? Sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino ¿qué? El diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será ¿qué? Tomado, y el otro será ¿qué? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros ¿está qué? ¿Está qué? ¿Está qué? ¿Está qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle ¿qué? Haciéndose. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Un llamado a la supervivencia. Es un llamado a que usted y yo levantemos nuestras manos y enderecemos nuestras rodillas. Que usted y yo, incluyo, me enfoque con el Señor. Que usted y yo andemos como un remanente fiel. Si usted cree que no está dentro del remanente fiel, usted tiene que pensarlo en esta mañana. Aleluya. Y vamos a orar por eso. Vamos a levantarlo, hermanos.